Hola, hacía tiempo que no hacía un vídeo y hoy me he decidido a hacer uno un poco diferente. También va a ser un vídeo corto, pero va a ser diferente porque realmente, aunque muestre cómo voy a tirar la pintura, quiero que sea un vídeo sobre pintura, tratamiento de las pinturas con las que voy a pintar, es decir, cómo diluirlas, cómo hacerlas, mezclarlas para obtener los resultados que nosotros queremos. Voy a trabajar con tres pinturas sobre todo, que son las que yo normalmente uso, que tenéis aquí, es la de Gunce, tenemos la de Tamilla, tenemos también acrílico de Vallejo, Modeler, y he probado el otro día a intentar trabajar con estas pinturas nuevas que tanta fama están empezando a tener ahora mismo, las de MIG, pero he de decir que a mí me resultan unas pinturas completamente ingobernables. No se puede trabajar con ellas, o por lo menos yo no puedo trabajar con ellas. Entonces, cuando uno no se siente a gusto con una cosa, lo mejor es no usarla, ¿no? Vamos a hacer estas tres y lo que voy a hacer es también enseñaros cómo mezclo estas pinturas para hacer los colores que yo quiero, porque hay muchas veces que no obtenemos lo que queremos. Por ejemplo, en el avión que vamos a hacer, que es este, el Harrier, el V8 Matador de la Armada Española, se supone que la casa de maquetas dice que debe de ser un light wool grey, que es más bien así como un gris claro de gaviota, ¿no? Que solo lo he encontrado en esta marca. Bueno, no solo lo he encontrado, es el que tenía, ¿no? Entonces, como os he dicho, esta no la voy a usar, pues voy a hacer la mezcla con el blanco, el gris claro de Modeler y unas gotitas de carne, ¿no? Lo vais a ver luego cómo se hace y cómo lo diluyo. Sobre todo lo que quiero mostrar es eso, la cantidad, la dilución, las mezclas y qué necesitamos para hacer un buen trabajo de pintura. Venga, no me voy a enrollar mucho más en la presentación. Esto es el vídeo, esto es lo que quiero mostrar y vamos a ver si os puedo ayudar. Venga, muchas gracias por estar aquí atrás, como siempre, y por vuestros comentarios, que son los que me ayudan siempre a seguir adelante. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, aquí tenemos las pinturas que vamos a usar y la maqueta sobre la que vamos a trabajarlas, ¿no? Y una pequeña tabla que siempre la tengo hecha, que me sirve como referencia para trabajar con las pinturas cuando las vamos a aplicar, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, diciendo que yo casi siempre uso esto, que es Tamilla, el acrílico de Tamilla. El acrílico de Tamilla a mí me gusta mucho, es una pintura que la consigo tratar bien, en la que consigo una textura fina, pero siempre lo hago con este otro disolvente, no el de tapón blanco, que es el que normalmente la propia marca dice que se use, sino este, que es el que pone Lacquer Thinner, que es el de tapón amarillo. Con esta pintura va fenomenal. Y con las diluciones que tenéis aquí. Aquí lo tengo, Tamilla acrílicos, el diluyente, lo que os comentaba, el propio del tapón amarillo, y las presiones y las cantidades de dilución. Normalmente este lo suelo diluir al 60%, perdón, al 50%, como veis aquí, para las primeras capas, las superficiales, las que hacen de capa base, ¿no? Siempre lo que es lo que podríamos decir la capa base. Y una presión que puede andar entre 1 y 1,2 bares en el compresor para su aplicación. Con esta presión y el aerógrafo tirado aproximadamente a esta distancia, como habréis visto en otros vídeos míos, vamos a ver si pongo un poquito más de luz aquí para que no me queden sombras, aquí lo tenéis, pues a esta distancia más o menos conseguimos que no tengamos problemas a la hora de cubrir la maqueta. Ya lo habéis visto en los otros vídeos, tampoco me voy a extender mucho. Entonces, es lo que quedamos, el Tamilla, tenemos la base con una dilución del 50%, una presión de 1,2, y luego ya, para los efectos, ahí ya depende mucho de nuestra habilidad y del aerógrafo. ¿A qué me refiero? Podemos tirar un 60, 70, hasta un 80% de dilución para hacer unas líneas finísimas, con una presión muy baja, 0,4, 0,5, 0,8 bares aproximadamente, pero claro, en función de eso, nuestro aerógrafo debe tener una aguja lo más fina posible y ser capaces de poder tirar con esas presiones la pintura. Yo con este aerógrafo no consigo hacer unas líneas súper extra finas, pero sí me valen para lo que necesito, ¿no? Para hacer las líneas, por ejemplo, de lo que ahora llaman pre-shading o shading o como quieran llamarlo, no sé cómo será, que es sombrear, ¿no? El sombreado de estas líneas, para mí me resulta perfecto, no necesito más, ¿no?
Entonces, para eso, aquí lo tenemos, pues es lo que os digo, entre 60 y 70% y un 0,5-0,8% de dilución. Eso es lo que estamos hablando de las pinturas de Tamiya y su diluyente de tapón amarillo. Vamos a quitarlas ahora ya de aquí. Y ahora vamos a hablar de las de Mr. Hobby, Gunze, que son unas pinturas que también me gustan mucho por el tono satinado que dejan, aunque luego tengamos, por ejemplo, para hacer los tratamientos que bajarle el satinado y tirar a mate. Pero estas pinturas, por ejemplo, hay que diluirlas, o hasta ahora yo las he diluido siempre con su propio diluyente. El original, el de la casa, que viene para ello, y con la dilución pues prácticamente como las de Tamiya. Hobby Color, aquí lo tengo. Eh, el diluyente, lo que os decía, el propio de la marca, y para la capa base, al igual que Tamiya, una dilución del 50%. Al ser un poco satinadas hay que tirarlas con un poquito más de suavidad. Tiene que ser la capita todavía más fina, más velada, y haga falta dar más pasadas, ¿no? Eso es lo que yo suelo hacer. La presión igual, de 1 a 1,2 bares es con una presión con la que va perfectamente. Y luego los efectos ya, ahí nos vamos un poquito más altos de dilución, mayor del 70%, con la presión 0,8 y si puede ser más baja también en función del aerógrafo, ¿no? Esto es lo que tenemos ahora con esta casa, ¿no? Con Mr. Hobby y Mr. Color. Unas pinturas que ya os digo que a mí me gustan muchísimo. Y últimamente he empezado a pintar también con Modeler. Al principio no me resultaban muy satisfactorias, pero he de decir que es una pintura que no va mal. Es una pintura que va bastante bien, esta de Modeler tirada con el aerógrafo. Aquí no la tengo puesta en la lista porque es una pintura que no suelo usar mucho, pero por ejemplo en este caso, que me he quedado sin las pinturas de Tamiya y Hobby Color para este avión, las voy a usar. Pero en este caso voy a tener que hacer una mezcla, porque como os decía en la presentación del vídeo, la casa de maquetas me dice que lleva este color, el Light Wool Grey, que no tengo, y que he estado haciendo pruebas ya preliminares y he conseguido reproducir con este gris claro azulado, un poco de blanco y un toquecito de Model Color, pero solo para manchar todo ello de acrílico Vallejo. Para diluirlo, sí, para diluirlo uso el diluyente de MIG, que es un diluyente para acrílicos, pero lo que es la dilución no la tengo clara todavía, entonces lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos a ir haciendo la maqueta, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la mezcla, y para ello vamos a traer las herramientas suficientes y los productos que necesitamos para empezar con ella. Hay que siempre tener, lo mejor posible es tener la documentación a mano con los colores, porque así nos va a ayudar muchísimo, y más que nada la documentación gráfica, ¿no? Y un sitio donde poder hacer una pequeña prueba de los colores que tenemos, ¿vale? Entonces, pues no sé, puede ser un taponcito, no sé, propio algo de plástico en el que podamos poner una gotita para ver el color que conseguimos, ¿no? Venga, no me voy a enrollar mucho y vamos a ver si conseguimos hacer la mezcla que quiero. Bueno, tenemos las pinturas preparadas para hacerlo. ¿A dónde queremos llegar? Pues vamos a coger este trocito de cartulina. Voy a mover un poquito la pintura que nos va a servir como referencia. Voy a poner aquí una gota. Vale, este es el tono que queremos encontrar nosotros. Es decir, con estas tres pinturas, con esta y con esta otra, aquí tenéis los números, pero bueno, quiero mostraros simplemente cómo a base de mezclas podemos sacar el tono exacto. Esto es prueba-error. Yo he probado esta mañana con un pincel hasta que he conseguido un tono más o menos parecido a base de mezclar estos tres colores. Vosotros, si tenéis que mezclar otros, pues será cuestión simplemente de buscar qué tonos necesitáis y hacer una prueba y un error. Mirar este, mirar el otro, bueno, hasta que consigamos mezclar lo que queremos. Lo que necesitaremos coger es un botecito, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es mover bien la base principal, que en este caso va a ser el Pale Blue Grey de Modeler, el gris azulado pálido claro,
Lo movemos bien para que la pintura y el pigmento se mezcle completamente y vamos a echar en el botecito. Vamos allá. Yo creo que voy a echar un poquito más. Bien, y aquí tenéis las cosas del directo. Se ha quedado un pelín obstruido el tapón. Probablemente no había agitado bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiar y vamos a quitar la obstrucción del taponcito y vamos a probar a ver si ahora ya tenemos la pintura. Ahí está. Y sigo teniendo problemas con los grumos. Bueno, pues así, esto es lo bueno. Así aprendemos a hacer las cosas. Porque casi siempre el modelismo es prueba y error. No hay nunca una varita mágica que nos diga esto se hace así o esto se hace de otra manera. Vosotros podéis estar viendo este vídeo, por ejemplo, y no tener este problema, sino tener otro problema, o simplemente que no os salga lo mismo que estoy haciendo yo, que no os dé el resultado que vosotros queréis, pero eso realmente nos da igual, porque lo que tenemos que hacer es seguir intentándolo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Igual que me pasa a mí ahora, que no hay manera de conseguir que me salga por el pitorrito, porque si veis se queda aquí como obstruido. Bueno, pues a grandes remedios, a grandes males, grandes remedios, decían, ¿no? Pues vamos a probarlo de otra manera. Vamos a quitar la tapa y vamos a echar un poco más. Voy a hacer mezcla suficiente para poder pintar todo el avión, las dos capas, la capa base principal, luego hacerle los efectos que yo quiero hacerle y finalmente la capa base final. Vale, aquí ya tenemos la pintura, bien, y ahora vamos a empezar con el blanco. Vamos a llevarle el blanco hasta subir el tono muy cercano a este, muy cercano al tono que tenemos aquí. Y cuando esté ya muy cercano o incluso sea más claro que este, le añadiremos un par de gotas o tres del marrón para de esa forma conseguir darle el efecto. Vamos a ir probando poco a poco. Cerramos y si hace falta cogemos un pequeño pincelito, vamos a moverlo. Vale, creo que está bastante ajustado. Como se ha quedado en el tapón, aprovechamos un poquito la pintura del tapón y un pincelito. Vamos a ver. Creo que va a hacer falta un poquito más de blanco, pero aún no lo tengo claro. Entonces lo que voy a hacer es empezar a añadirle unas gotitas de marrón. Vamos a ver qué pasa. Probablemente haya que añadir más marrón. Bueno, cada vez va dejando de ser más azul, como es este tono, para acercarse más a este, pero aún así necesitamos un poquito más de marrón. Entonces,
No importa si se nos oscurece, porque tenemos la posibilidad de añadir el blanco que queramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues añadirle otras gotitas más de marrón. Porque creo que el gris es suficiente. Vamos a cerrar otra vez. Vamos a ver. Creo que ya se va ajustando muchísimo a lo que necesitamos. Lo único que quizás le voy a tener que dar un poquito más de marrón. Bien, el tono es muy parecido a este ya. Ya no es el azul que teníamos aquí, no es este azul, es este, pero aún así le vamos a meter un poquito más de marrón. Ya os digo que esto es prueba-error. Es preferible ir haciendo muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, hasta que llegar al punto que nosotros queremos llegar antes que pasarnos y estropear el resultado. Pero tampoco pasa nada. Si se estropea, bueno, pues se ha estropeado, se vuelve a hacer otro. Por suerte hoy las pinturas estas no son demasiado caras y podemos preparar mezcla sin miedo a estropearlo. Y si tenemos que tirar una pequeña cantidad, bueno, pues la tendremos que tirar, pero es una buena forma de conseguir resultados si no tenemos en este momento a mano la pintura que necesitamos. No he cerrado bien el bote y se me ha salido un poquito. De ahí las salpicaduras que veis. Voy a cerrarlo bien y voy a agitarlo. No quiero parar el vídeo para que se vea todo en una toma y veáis que no hay truco ni cartón. Simplemente es lo que estoy haciendo es paso a paso, sin parar el proceso hasta conseguir la pintura que yo necesito. Y creo que ya estoy muy, muy, muy cerca de lo que necesitamos. Hay una diferencia mínima de tono entre este y este. Quizás un par de gotas más o tres de marrón nos van a dar el resultado que nosotros esperamos, pero muy poquito más. Muy poquito. Vamos a ver si lo podemos echar aquí. Es decir, que la pintura marrón está claro que no está en su mejor momento, así que la voy a diluir un poquito. Bueno, vamos a probar. Ahí lo tenéis. Aquí está. El tono que estábamos buscando. Esto es un tono azul. Vamos a ver si consigo que se aprecie un poco más. Aquí está. Este es un tono azul y esto ha ido en este sentido. Hemos ido hacia acá.
el tono más azulado, primer añadido de marrón, segundo añadido de marrón, tercer añadido de marrón y por último el cuarto añadido de marrón, que nos ha dejado prácticamente un color igual que este otro que tenemos aquí. Es decir, ahora mismo esta pintura nos vale ya para poder pintar. ¿Qué es lo único que nos falta? Vamos a diluirla un poco y vamos a aprender a funcionar con ella, porque como os decía, con esta pintura no he trabajado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que os comentaba, prueba-error. Yo ahora creo que la pintura está bastante diluida, perdón, bastante seca, entonces voy a añadirle un poquito de diluyente, no excesivo. Voy a limpiar y luego vamos a probar a hacer la primera tirada en uno de los depósitos subalares, porque es que tengo la maqueta sin lijar todavía, le falta dar una capa final de lija. Entonces va a ser el conejillo de Indias del color, uno de los depósitos subalares, y más que nada a ver si la dilución de la pintura es buena para poder pintar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues es muy sencillo. Voy a cerrar el bote de blanco, el del diluyente. Ya os decía que quería que esto fuese todo en una toma, para que vieseis que no hay ningún tema parecido a algo así como postproducción, es decir, que haya hecho yo algo entre medias. Sé que es más largo, más tedioso y es peor aguantar el tiempo ahí delante de la cámara y ver lo que estoy haciendo, ¿no? Pero para mí es la única manera de ver el resultado. Vamos a soplar un poquito aquí. Aquí tenemos nuestro depósito. Vemos aquí al que le he metido esto para poderlo sujetar. Voy a probar el otro que estaba más fijo. Este que está más fijo. Y como lo tenía ya preparado y listo para poder pintar, pues vamos a ver qué conseguimos sacar de aquí. Vamos a terminar de agitar bien la pintura. Vamos a poner un pequeño papelito por aquí para no destrozar todo. Voy a quitar ya la cartulina que nos ha servido como base para el color, y sobre esto vamos a tirar. Vamos a poner aquí esto y aquí vamos a llenar ya. Vamos a ver si está funcionando el aerógrafo. Está funcionando, desde luego. Aquí veis que ha saltado incluso el compresor. Y vamos a ver si la pintura está lo suficientemente diluida como para trabajar con ella, o a ver qué es lo que sale. La añadimos directamente del bote. A ver que se me cae el papel. Hacemos una pequeña prueba aquí. Y vamos allá. Pues creo que hemos acertado. Creo que hemos acertado tanto en la dilución como en el color. Aquí lo tenéis. El gris gaviota. Pues creo que no voy a hacer más, porque el vídeo no era un vídeo sobre cómo pintar. Ese probablemente lo grabe mañana según empiece a trabajar el color del Harrier. Era un vídeo sobre la mezcla de las pinturas que uso y cómo podemos salir del paso en un momento dado cuando tenemos un problema con una pintura, como es el caso. Y aquí lo habéis podido ver. Tenemos la pintura terminada y la hemos podido aplicar a la maqueta sin ningún tipo de problema. Ahí está. Espero que haya sido útil el vídeo, que aunque la calidad no sea la mejor, es un vídeo rápido y es un vídeo para poder ayudaros lo máximo posible con el trabajo de vuestras maquetas, el día a día de vuestras maquetas. Muchas gracias como siempre por estar ahí a todos. Un abrazo. Gracias, nos vemos en las redes.